En este encuentro quería abordar un tema que es muy importante, ¿no? Estamos ahora en, en otra fase de un fenómeno que nunca hemos vivido, que ha cambiado muchas cosas, que ha revelado muchas cosas también. Y bueno, todo lo que he intentado hacer hasta ahora tiene como background, porque no creo que es posible evitar el tema, ¿entiendes? Y fingir que todas las cosas son como eran antes de la epidemia. Ahora estamos en una fase muy extraña también, ¿no? Menos dramática, menos intensa, pero es una fase que no, bueno, no es que la epidemia y todo esto ha desaparecido, ¿no? Ha cambiado, es como el virus, ha mutado, ¿vale? Y toda la energía que rodea ese tema ha mutado, ¿no? Ha transformado. Y ahora, por ejemplo, hay más relajación, que está bien. Me alegro de ver que la gente está más relajado y todo esto. Claro, es un momento de descanso que coincide también con el tiempo y con el verano y tal. Pero no estoy muy convencido de esta noción de la normalidad, ¿no? Me parece un engaño, ¿no? No hay normalidad, hay confusión total aún, hay incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar. A lo mejor habrá rebrotes y tal, eso ahora lo vimos, pero si hay otra onda, otra ola, ¿no? de este virus, se sienten, bueno, los que conozco, ¿no? Más preparados, claro, pero aún con nerviosismo, ¿no? de lo que va a pasar. Pero estoy hablando de la gente que están pensando de eso, y no solo los profesionales, ¿no? Mucha gente, ¿no? Los ciudadanos están pensando también. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces esto quizás siempre ha sido una pregunta, ¿no? Una pregunta espiritual, que yo diría, ¿no? De, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos? Etcétera. Pero en este contexto concreto, ¿no? de la epidemia, ha cogido un protagonismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a gestionar, ¿no? lo que va a pasar? Ahora es más intensa esta pregunta, por ejemplo. Y otros con quienes estoy trabajando están viviendo el estrés postraumático, ¿no? Eso es el término oficial. Y los soldados lo tienen, ¿no? Después de sobrevivir una guerra, una batalla, etc. Vuelven a casa y tienen que estar bien ahora, ¿no? Están fuera del campo de guerra y tal, pero no. ¿No? La guerra sigue en ellos, porque durante la lucha para sobrevivir, claro, no hacían caso a lo que sufrían, tenían que tapar estas cosas. Y en el caso del coronavirus, es lo mismo, más o menos, ¿no? La gente que han trabajado en la primera línea están ahora sufriendo esto, ¿no? Las cosas que han vivido ellos, ¿no? Y sus pacientes, la familia, sus colegas, etc. Y para poder seguir trabajando han tenido que controlar, ¿no? Que tapar, que reprimir, si quieres, ¿no? Toda esta intensidad. Y ahora, con un poco de relajación en esta fase, está saliendo. Entonces, es un momento, es la fase de la relajación relativa, digamos. Es el momento de cuidarte, ¿no?
cuidarte en todos los lados, ¿no? No simplemente buscando una gratificación o lo que sea, un poco de placer, sino tomando en serio, ¿no? Que ahora es como una oportunidad, ¿no? Un hueco, ¿no? Donde no hay mucha intensidad. Entonces es cuando puedes practicar, puedes recuperar las fuerzas, puedes recentrar, limpiar, ¿no? El organismo ahora, ¿no? No cuando empiezas, ¿entiendes? Esto es muy, muy humano, ¿no? De cuando las cosas van bien, no hacemos las prácticas que nos ayudan, ¿no? Y cuando las cosas no van bien, vamos buscando la medicina, ¿vale? La visión, ¿no? de la medicina china, por ejemplo, ¿no? Tradicional, no de ahora, pero tradicional era siempre prevenir, ¿no? De mantener, ¿no? El bienestar mientras que estás bien, ¿no? No de curar y solucionar, ¿no? Cuando las cosas no van bien, porque simplemente energéticamente es más complicado, ¿no? De recuperar, de deshacer los patrones, que de mantener tu bienestar. ¿Vale? Pero esto implica también tener un sentido de lo que es estar bien. Es otro término, ¿no? Que todo el mundo utiliza como, sí, quiero ser feliz, sí, quiero la paz, ¿no? Sí, quiero estar bien, pero, o sí, quiero ser presente, lo que sea, pero sin contemplar, ¿no? Sin tomar tiempo para contemplar. ¿Pero qué es? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el bienestar? ¿En qué consiste? ¿Me entiendes? ¿No? No es el placer, no es consumir, por ejemplo, no es proyectar, es, bueno, algo que ver con ser presente. No tengo recetas tampoco, no quiero definir tampoco, pero lo que sé es que de vez en cuando merece la pena cada uno de nosotros cuando hablamos del bienestar de nosotros, de saber qué queremos decir, qué implica el bienestar. Cada uno de nosotros de tomar responsabilidad. Y eso es muy importante porque en la segunda parte de este encuentro yo quería abordar el tema de cómo acompañar a alguien que está sufriendo, cómo ayudarle con la buena intención de ayudarle a recuperar su bienestar. Bueno, si no sabemos lo que es para nosotros, si no conocemos el bienestar, ¿cómo vamos a acompañar a alguien, ¿vale? Y ayudarle a recuperar qué? Una noción de bienestar, una noción, ¿vale? Una idea de bienestar. ¿No? Para acompañar a alguien en su proceso de recuperación, tenemos que vivirlo, que integrarlo, ¿no? De saber íntimamente lo que es el bienestar. Porque una vez que lo tienes, sin palabras puedes transmitir esta energía. Es el tema en todos los cursos que he hecho, ¿no? Y voy repitiendo, que tú puedes enseñar cosas que has leído, cosas que has escuchado, ¿no? Podcast, lo que sea, ¿no? Y compartir con otros. Y eso ayuda al mundo también. No puedes enseñar, es decir, compartir algo derivado, algo que has recibido, pero solo puedes transmitir lo que has vivido, ¿entiendes? Entonces, hablando, por ejemplo, de la presencia, tú puedes hablar de la presencia o de la compasión, ¿no? Con mucha profundidad, ¿no? Pero es hablar, ¿no? Y hablar es barato, como dicen los ingleses. Talk is cheap. Hablar es barato, no
no falta nada, ¿no? De hablar, ¿no? Con profundidad y con sabiduría de todo esto. Pero es otra cosa de transmitirlo. Y muchas veces transmitirlo no hace falta hablar y más palabras y más teorías y más referencias a los sabios y a tus creencias y tal, ¿no? Simplemente de vivirlo. Entonces, este tema de cómo vamos a acompañar a alguien que está sufriendo, por ejemplo, del burnout, del colapso, de depresión y de ansiedad, etc. Puedes hablar y seguir hablando y eso ayuda. No estoy diciendo que no ayuda, ¿no? De hablar y escuchar y una conversación muy constructiva, todo esto. Pero al lado de esto, hace falta la transmisión. Una vez que tu presencia está auténtico, ves, por ejemplo, a alguien que está muy fragmentado, está atrapado en preocupación, no está siempre, nunca presente, nunca centrado. Entonces, intuitivamente, ¿no? Tú entiendes que él o ella tiene que estar bien, vivir, gozar su presencia, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo lo haces? Si tú no conoces tu presencia. Espero que me sigas, ¿no? Lo que estoy implicando, ¿no? Para acompañar tienes que trabajar. Entonces, en este tema, cuidando al cuidador, cuidando la persona que cuida, primero a ti. Porque si no, cuidas con tus teorías, cuidas con las cosas que tienes absorbido mentalmente. Pero cuidar, acompañar de verdad es acompañar con tu ser, con lo que está parte de tu manera de ser y por eso las prácticas. Y eso no quiere decir tampoco que solo los sabios o alguien especial, un experto puede acompañar. Todo el punto de Vijnana, ¿no? De nuestra organización, es de romper este patrón, ¿no? De que hay un experto, hay una autoridad, hay alguien que sabe. Es que todo el mundo puede hacer esto, pero tienes que poner las horas, ¿no? En la práctica, ¿no? Tiene que ser auténtico y coherente en ti, este papel de acompañar a otros. Bueno, para revisar, había empezado hace 2 meses, creo, que cuando empecé con el tema del miedo. El miedo fue el tema durante la intensidad de la epidemia. Y después, la segunda fue el miedo y el burnout, ¿no? El miedo como ansiedad en todas sus capas, un factor del acotamiento que mucha gente iba poco a poco viviendo, y no solo los profesionales, de todo el mundo, ¿no? Este sentido de una ansiedad aguda o intensa o muy vaga, pero algo que te chupaba la energía. Y en la última vez que hemos estado aquí, era para las herramientas que podemos vivir nosotros y ofrecer también a otros para sanar, ¿no? El burnout, para recuperar. Y los que estaban aquí la última vez hemos trabajado con los sentidos, por ejemplo, de recuperar, ¿no? Las cosas muy simples, de cómo mirar, escuchar y recuperar esta conexión que hemos perdido. En el burnout es la desconexión, ¿no? De ti mismo, de otros, del mundo. Entonces, la última vez hemos trabajado en esta inmersión, ¿no? De recuperar, ¿no? No intelectualmente, sino
sensualmente, por los sentidos mismos, el gozo de ser vivo, poco a poco, ¿vale? Esta vez quería volver al mismo terreno un poco, porque cuando hablamos de cuidar el cuidador, está implicado que el cuidador no está bien, ¿vale? No está bien, ¿no? Y necesita algo, ¿no? Necesita estar bien. Y esto es, cuando hablamos del cuidador, es el acompañante. Y puede ser un profesional, ¿no? En una situación muy intensa, puede ser alguien en la familia, cuando eres el cuidador o cuidadora principal, ¿no? Cuidando a tu madre, a tu pareja. Muchas veces un cuidador está atrapado en su papel, entonces olvida, ¿no? Olvida de pedir ayuda, olvida ¿sabes? De pensar que merece el apoyo y merece tiempo para cuidarse. Eso es muy normal, es lo que he visto a lo largo de los años, ¿no? Los cuidadores atrapados, tanto los profesionales, ¿no? Atrapados por el otro, estar allí para el otro, ¿no? Y por eso en Viñana, por ejemplo, los que has hecho la formación con nosotros, ¿no? Hay un ejercicio que hacemos, ¿no? Estoy aquí conmigo primero. Ya estoy aquí contigo. Y de no estar aquí para el otro, siempre, ¿me entiendes? Que es muy desequilibrado. Entonces, cuidando al cuidador, ¿sí? Es muy importante en este momento de ansiedad, incertidumbre, como he dicho, de emociones intensas. Y quería repetir y extender varias prácticas que he hecho con vosotros sobre este terreno, en este terreno del estrés y agotamiento. Lo decía, creo que en el último encuentro o en el encuentro anterior, que todo esto depende de nuestra sensibilidad energética. Es la misma sensibilidad en los que haces Tai Chi, ¿no? de escuchar, ¿no? La palabra es escuchar lo que está pasando. Y si escuchas, vas a notar la diferencia energética entre el estrés y el burnout. He dicho esto, varios de vosotros no estaban. Entonces, voy a repetir, el estrés es más bien la sobrecarga. El estrés es cuando hay demasiado, ¿no? Hay demasiada demanda, por ejemplo, hay demasiada actividad, hay demasiado de emociones, demasiados temas que tienes que tratar, que gestionar. No hay tiempo. Entonces todo está estresado, tu espacio se contrae, el tiempo se contrae, el estrés. Bueno, no tengo tiempo, no tengo espacio, me siento bloqueado. Todo son descripciones energéticas, ¿no? de una energía de sobrecarga. Mientras que el burnout, el agotamiento, es el agotamiento. Agota, ni una gota que se queda. Es deficiencia. Uno es sobrecarga, otro es deficiencia. Los dos están íntimamente enlazados. Desde el estrés, si hay estrés a un punto donde ¡fuf! todo se colapsa, ¿no? Todos tus esfuerzos para mantener, ¿no? El ritmo. Cuando esto colapsa y no funciona más, hay el burnout. Para los soldados, por ejemplo. Después de la guerra, la intensidad de la guerra, van a casa y no pueden hablar con nadie. Están así, sentados, desconectados. Entonces el burnout es la desconexión, el agotamiento, ninguna motivación ni para
ni para hablar o compartir con otros. Muchas veces con un cinismo también, nadie me entiende, nadie es capaz. Entonces, eso es el burnout. Y hay que distinguir los dos. Porque si haces prácticas, ¿no?, para el burnout que están más para el estrés, ¿me entiendes? Bueno, no es un error, ¿no? Pero funciona mejor, ¿sabes? Cuando sabes que esta práctica es para recuperar el espacio, ¿no? En el caso del estrés, el espacio, el flujo, la fluidez, de desbloquear, por ejemplo, o de limpiar las vibraciones. Y estas prácticas son para recuperar, ¿no?, llenar, buscar, recargar las pilas. ¿Vale? Entonces, esas son las prácticas que voy a hacer con vosotros ahora. Y después, si hay algo que no está claro, como siempre puedes comentar o si quieres añadir algo más. ¿Vamos de pie? Pues, volviendo al tema que mencionaba hace unos minutos, el sentido del bienestar. El sentido del bienestar es, claro, cuando no estamos estresados. Pero, ¿qué implica esto? Que cuando tu energía está estable, pero no pesada tampoco, ¿no? Estable. El bienestar es cuando estás estable, estás aquí y conectado, ¿vale? Entonces, el estrés es un desequilibrio cuando todo está sobrecargado. Entonces, las prácticas, las tres que voy a compartir con vosotros, ¿no?, que hemos hecho por lo menos uno de estos, es para descargar, limpiar en el sentido de descargar lo que nos carga, ¿vale? Entonces, la intención, respiración y movimiento como siempre. Y la intención como siempre sin ambición, es decir, simplemente muy relajada, haciendo lo que hay que hacer sin esta obsesión, ¿no?, de solucionar y curar y lo que sea. Porque una vez que tienes esta ambición, lo que llevas, lo que aportas en todas las prácticas es más tensión, ¿no? Entonces, estás añadiendo más estrés, ¿no? Entonces, muy importante que las prácticas se hacen desde el amor, ¿no?, desde la autocompasión, si quieres, no de intención. Si hago esto, voy a estar bien. Si empiezas así, es como crear un obstáculo enseguida, ¿no? Haces esto simplemente para hacerlo, desde el amor por ti mismo y las herramientas que tienes. Vamos a empezar con algo que hemos hecho con los 6 sonidos. Esto viene de la tradición de la medicina china, tratando las energías como vibraciones generadas de ti mismo. Por ejemplo, cuando te enfadas, cuando tienes tristeza, son vibraciones que emanan de ti también, que afectan a otros. Y son vibraciones que vas absorbiendo de otros. Cuando alguien está triste a tu lado, esto te afecta. Cuando alguien está con rabia a tu lado, esto te afecta. O y no necesariamente cuando está dirigido a ti, simplemente cuando observas, ¿no?, una pelea, por ejemplo, molesta, te afecta, ¿vale? Te afecta el cuerpo electromagnético, te afecta los órganos, te molesta, te altera también. Y la última capa es en el mundo, la confusión, la incertidumbre en el mundo, las discrepancias, las contradicciones, nos afectan también. ¿Cómo no?
¿vale? Y aún si no tienes la pantalla, no tienes las noticias, es la vibración colectiva. Entonces, primero, como hemos hecho, el movimiento solo, inspirar, y eso es madera. La energía sube con la expiración. Ahora, vamos a hacerlo 3 veces como limpieza de vibraciones potencialmente tóxicas. Eso es el punto. Eso se hace sin juicio, ¿no? Sin justificación, sin entender aún lo que ha pasado en ti, sino ir yendo directamente con la energía. Primero, y la voz, el sonido, la vibración es ¿vale? Y vamos a hacerlo la primera vez, tu rabia, la rabia que has conocido, por ejemplo, en esta semana pasada o durante esta temporada, como quieras. Tu rabia. Conectando y cantando. Segunda vez es la rabia en tu entorno, hacia ti o entre otros, que te ha infectado. Colegas, la familia. Tercera vez es la rabia en el mundo, que nos afecta también. Poniendo las manos en la zona del hígado, que está aquí, con amor, con compasión, nada más. Dejando respirar. Después de haber liberado la vibración de la rabia. Segundo, fuego luz que circula. El movimiento girando a la derecha, manos como nubes en Tai Chi. Eso. Ahora, la energía del fuego luz que circula. Y aquí, como limpieza, tiene que ver con el corazón, la inquietud, la frustración, la impaciencia, la inquietud del corazón, limpiando la inquietud del corazón. Tu inquietud. Ahora, la inquietud de otros en tu entorno. Estás afectado directamente o en plan observar la inquietud en el mundo. Ahora, corazón. Conectando. Respetando. Tercero, la tierra, la angustia del vaso. Tu angustia, tu ansiedad y angustia. Conectas. De otros, de tu entorno.
La angustia en el mundo. Tocando la zona del vaso con amor y compasión. Ahora, los pulmones, la tristeza, aire, la tristeza, el duelo tuyo. Shi, shi. De otro que has absorbido, que ha afectado. El duelo y la tristeza en el mundo. Los pulmones. Ahora, el agua. El miedo de los riñones, el miedo y la rigidez mental, emocional, corporal. Chui, chui, conectando y dejando fluir. Chui. Mi miedo, mi rigidez. Ahora de otros que has tocado, penetrado. Chui. El miedo colectivo en el mundo. Chui. Con esta parte de la zona de tus manos, toca los riñones. Ahora, el último, la incoherencia, que quiere decir la lucha interna entre los tres niveles, entre tu cuerpo, tus acciones, tus emociones, tus palabras, tus pensamientos, estas discrepancias que producen un estrés interno también, la incoherencia. Entonces, eso es abriendo tu espacio interior al exterior. Entonces, la inspirar y conectando con la incoherencia tuya que has conocido y dejar cantar. La incoherencia de los demás en tu entorno. La incoherencia, contradicciones en el mundo. Vamos con los 6, última vez. Entonces vamos a hacer una vez, ¿no? Cada sonido, pero esta una vez implica los 3 capas, tuyo, de otros y los transpersonales. La rabia, el hígado. La
inquietud, frustración, impaciencia del corazón. La angustia del bazo. La tristeza y el duelo de los pulmones. La rigidez y el miedo de los riñones. Y la incoherencia de los tres centros. Terminamos con 3 ciclos de inspiración y expiración aquí. Ahora, según, esto es la vibración del estrés, ¿no?, que produces tú, generas de tus acciones, etc. Y que vas absorbiendo de otros y del mundo, ¿vale? Esto es el estrés, que te cargas con este estrés, ¿vale? Y para los que quieren saber cuántas veces, etc., bueno, depende de la intensidad de tu trabajo. Si trabajas con mucho estrés, entonces cada día cuando vuelves a casa, con fluidez, claro, y muy simplemente. O al final de tu turno de trabajo, tu ciclo, el viernes, por ejemplo, para cerrar, ¿no?, un ciclo, ¿vale?, para limpiar. Segundo es para más bien la falta de espacio. Cuando todo te presiona, te sientes apretado, estás apretado, todo es como una carga, un peso, el estrés así. Entonces, inspirando tu cuerpo y expirando por la boca en silencio, pero abrir el cuerpo y conectar con el espacio. Vamos a este nivel, inspirando el corazón, el pequeño corazón, expirando, abriendo las ventanas para permitir que entre la luz y el aire. Y el Tantien de arriba, inspirando la pequeña mente tan activa, soltando, liberando, relajando desde el centro de este órgano. Otra vez, el cuerpo, inspirando y notando, sin luchar con el estrés y la tensión, simplemente con la intención de abrir y disolver, como un día de verano en el mar, ahora en el océano, ¿no?, de energía, dejándote abrir. El corazón, pequeño corazón con todo lo que está viviendo, recuperando el espacio y la conexión con este espacio y la trascendencia. La pequeña mente, todos los pensamientos, proyecciones, construcciones, patrones, sinapsis, etc.,
abriendo a la conciencia pura, conciencia más allá. Vamos a repetir, cuerpo, cuerpo. Entonces no hay de controlar o luchar contra las tensiones que llevas, simplemente con la intención de abrir el cuerpo, relajar desde la médula, los huesos, los músculos, las articulaciones, la carne, la piel, abriendo. Corazón sin solucionar, simplemente abriendo, dejar respirar. Y la mente, que para mucha gente es lo más difícil, porque estás tan identificado con tus pensamientos, es simplemente abrir, 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 abrir todos los sentidos, abrir la conciencia, abrir el espacio. Vamos una vez más. Y el cuerpo, tal cual, abriendo. Desde todo, desde compasión y amor, abriendo. Y notando la sensación también de abrir el corazón sin luchar con todo lo que está viviendo. Y otra vez, respirando el corazón. Y la mente sin rechazar su actividad. En esta práctica, soltando, dejando la mente liberar la actividad desde la actividad. Terminamos con una pausa. Forma, no forma. Solidez, espacio. Eso es la segunda práctica que voy entre, hay muchas más, ¿no? Pero entre las prácticas que ayudan durante una temporada intensa, como hemos conocido, eso parece que funciona bien. La última, que es de agua, más bien de agua, es una práctica que los que has hecho Tai Chi conmigo conoces muy bien, el agua. Entonces ponte en una buena posición, muy cómoda, muy estable, y agua, agua yin, agua yang. Entonces, inspirando, acariciando al aire, el peso un poquito detrás, ¿no? 80%. Con la inspiración, cambia la posición de las manos sin ninguna tensión, expirando y empujando, pero no estirando los codos hasta un momento de plenitud. In. Y en. Esto es el movimiento. La inspiración, la intención, el movimiento. Armonizado. Bien. El tiempo muy importante. El tiempo para armonizar los tres ingredientes, si quieren. Y la intención ahora es de liberar la columna, de suavizar, de buscar la flexibilidad, no forzado, sino la respiración en la columna, se dice. La columna de la serpiente, flexible y fluido, la energía en la columna.
y sigues con los otros dos centros. En el corazón, si en tu corazón sientes bloqueada, te sientes bloqueada, bloqueado, entonces en el corazón, sin forzar, simplemente dejar tu corazón abrir, respirar, fluir. En vez de contraer y cerrar, sientes la energía que fluye por este centro. Agua yin, agua yang. Al final, la mente, sobre todo si tu trabajo ha implicado mucha actividad mental, tienes que pensar, reflexionar, decidir. Ahora es el momento de relajar y dejar respirar pequeñamente. Y sentir la energía fluyendo en este centro también. El espacio detrás de tus ojos, relajado. Último, y cambias la posición para cerrar, para terminar. Ahora en los tres niveles. En la columna, en el corazón y en la mente. Promoviendo el flujo muy suave. Es como la misma energía que Patuan Chin. Tiempo para sentir y vivir la armonía entre respiración, intención y movimiento. Y dejando fluir. Y si hay ansiedad, si por ejemplo has estado en una temporada muy intensa que no puedes parar, claro que hay que insistir con compasión por ti mismo de seguir haciendo esto hasta que sientes que todo se ralentiza en el flujo de recibir y dar. Vale. Vamos a la segunda parte, que es más bien dirigido a cómo acompañar. ¿Vale? Antes de acompañar, claro, tenemos que saber qué hacer con el estrés que vivimos, ¿no? Si no, es como algo sin autenticidad, ¿no? Si vamos dando consejos y tal a gente, aún de buena voluntad, pero no es como auténtico, ¿no? Es simplemente repetir algo que has aprendido o has leído, que sirve también, que ayuda en parte. Es lo que he ido diciendo. Cómo vivir, cómo acompañar. Y es la misma tarea que en todas las formaciones de Vinyana, ¿no? Hemos intentado transmitir, ¿no? ¿Con qué acompañamos?
con qué acompañamos, que no son estrategias ni recetas, ¿no? Ni técnicas, sino que viene de nuestra humanidad. Y es un trabajo constante de buscar estas cualidades dentro de nuestra humanidad profunda, que yo llamaría la espiritualidad, dentro de nuestra espiritualidad, que no es una receta, que no es, ¿sabes? Algo que tú tienes ahora. Esto, cuando hay esta situación, aplicas esta receta, no estas prácticas. No es esto, ¿no? Y voy repitiendo esto porque es muy importante. Porque así es como tener otra receta, ¿no? ¿Me entiendes? Y lo que la persona que estamos acompañando, si está sufriendo mucho o aún más intenso, si está en su proceso de morir, capta enseguida la falta de autenticidad, que es algo que no tiene la cualidad sanadora. Eso es muy importante, que un buen acompañamiento, cuando hay un buen acompañamiento, no hay dos personas, ¿no? Uno cuidando al otro, sino dos personas al lado de otro, con empatía, que es la capacidad de sentir como, con compasión, que es la capacidad de sentir con, ¿no? Empatía es como y con. Y en un buen acompañamiento, ambos, ¿no? Está acompañado. Y en Vijnana hablamos de, por ejemplo, una noción que parece contradictorio, es la sanación al final de la vida. Que para mucha gente que están atrapados en el materialismo y que mira la muerte como un fracaso, simplemente un fracaso de la ciencia, fracaso de tus talentos y tal, la tecnología. Es triste esto. Pero en vez de ver que es quizás un comienzo de otro viaje, de la continuación. Entonces esto, en un buen acompañamiento, es como sales quizás triste, pero lleno también, ¿no? Lleno y de algo que no se explica. Yo diría la gracia, ¿no? La gracia, el honor de haber acompañado, ¿no? Y haber conectado con tu humanidad y con la humanidad de otro, donde no hay barreras, ¿no? Entre tú y la persona con quien estás. Bueno, acompañar en la situación que tenemos, que hemos vivido y que estamos ahora en yo diría, la segunda fase, ¿no? de esta epidemia. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Bueno, he tocado este tema al principio también. Primero, hay que saber por la vivencia nuestra, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Vale? Es como los que hacen Tai Chi, ¿no? Hay que saber, cuando hablamos de Yin Yang, por ejemplo, no estamos hablando de abstracto. Por eso hacemos las prácticas, no simplemente hablar de Yin y Yang, de equilibrio y armonía. Todo el mundo puede hablar de la armonía, pero una vez que practicas, ¿no?, el Tai Chi, estás viviendo, ¿sabes? Deficiencia, exceso. Y hay distintas maneras de vivirlo, ¿no? Exceso de yin, exceso de yang, por ejemplo. Deficiente de yin, exceso de yang. Deficiente de yin, deficiente de yang. Todas esas nociones están a la base de la medicina tradicional, ¿no?, de los chinos, ¿vale? De reconocer exceso y deficiencia, o en otras palabras, lleno y vacío.
lleno y vacío, ¿vale? De escuchar, y eso viene de la sensibilidad que viene de la práctica otra vez. No es intelectual, no es cognitivo en ese sentido, no es que tú vas a pensar, tienes que reflexionar, es algo que viene desde tu inteligencia emocional, lo sientes, lo intuyes, pero la intuición no es tampoco como adivinar o algo vaga, ¿no? Sino la intuición es muy sólido. Y en nuestra cultura no hay mucho acento, ¿no?, en educar a los niños, ¿no?, de desarrollar y cultivar su intuición. Es una cultura que acentúa la lógica, la racionalidad, que está bien, pero hemos perdido también, ¿no?, toda la educación sobre la inteligencia emocional, la inteligencia que viene de la conciencia, de la atención plena, que incluye todos los sentidos, y de confiar en esto, confiar en tu olfato, cuando hueles, ¿no?, el miedo de otro, cuando hueles algo, cuando sabes algo, ¿no? Está en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, pero hemos perdido la confianza en esto. Entonces, acompañar a alguien en su proceso de morir, acompañar a alguien en su proceso de sufrir el burnout, por ejemplo, es intuitivo. Es intuitivo, no tienes que pensar, tienes que sentir desde tu empatía, tu capacidad de sentir cómo, porque hemos todos vivido momentos de burnout, ¿no? Quizás que no han durado, pero momentos de un bajón, desesperación, que está es una herida que tenemos, ¿no?, dentro de nosotros. Y la empatía es simplemente de reconocer, he estado allí, no como el otro. La empatía no es que un esfuerzo, ¿no?, de entender cómo. Eso es la simpatía, si quieres. No podemos entender. Ahora, cuando estoy con las sesiones con los profesionales, no pretendo entender lo que están viviendo. No puedo, porque no he estado en las residencias o en las unidades de paliativos, ¿no?, como ellas, ¿no? Entonces, no puedo pretender que entiendo, pero sí que he conocido momentos, ¿no?, de un bajón terrible, ¿no?, en mi vida. He conocido momentos donde no he tenido motivo para seguir, por ejemplo. Me imagino que todo. Y es simplemente la empatía viene de esto, ¿no?, de que entiendes porque captas desde tu herida. Y es por eso la noción que tenemos en Vijnana es muy importante, la noción del sanador herido, no de un sabio, no de una autoridad, no de alguien fuera de sufrimiento, sino de alguien que está en contacto con su sufrimiento. Y eso es muy importante, porque hay mucha gente que sufre burnout, ¿no? Lo que dicen es, nadie me entiende. Nadie puede entender, ¿no?, si no has estado allí. Como los soldados con quienes he trabajado también, ¿no?, dicen, tú no puedes entender porque no has estado en la guerra como yo. Y es verdad, ¿entiendes? Pero cuando exploramos esto, hablan del miedo, un miedo profundo. Sí que hemos vivido miedos profundos. Y sin entender las circunstancias en detalle, podemos empatizar. Y desde aquí, la compasión. Entonces, cuando estamos acompañando a alguien, los cuidadores, sobre todo los cuidadores que están ahora con el post-trauma
postraumático, el estrés postraumático de que ha hablado, o totalmente con un agotamiento, o que no pueden descansar porque están aún proyectando en el futuro qué va a pasar, o mirando atrás y con culpa quizás que no han hecho cosas bien, etcétera, ¿no? Entonces, primera cosa es de no intentar entender, sino de escuchar desde tu corazón. Entonces, la comunicación compasiva, la presencia compasiva, aquí es clave. Y por eso las prácticas de compasión también. De cómo escuchar sin interferir, sin interrumpir, sin dar consejos. ¿Vale? Y sobre todo cuando alguien necesita, ¿no?, expresar lo que es tan difícil a expresar. Entonces la compasión es clave, primero. Y desde tu compasión y tu intuición también, de leer, de captar la energía de alguien. En la misma manera que en el combate, en el Tai Chi, estamos escuchando siempre, ¿no?, lo que está pasando dentro de nosotros y en el otro. Vimos si alguien está lleno o vacío. Si está lleno, por ejemplo, tu trabajo, ¿no?, con la intención de ayudar a alguien a vaciar, ¿no?, a disolver, como por ejemplo, con las prácticas que acabamos de hacer, ¿no?, de saber cómo en ti, de disolver, de abrir, de recuperar el espacio. Y esto es lo que haces cuando encuentras una energía lleno, súper lleno, el estrés. Y cuando encuentras una energía vacío con ni una gota, ¿no?, que se queda. ¿Cómo transmitir? Eso es muy desafiante. ¿Cómo transmitir sin forzar las cosas? Y esto es la empatía positiva, si quieres. Muy importante, la energía positiva que transmiten. Cuando hablamos de compasión y empatía, muchas veces estamos en el sufrimiento, ¿vale?, en lo que duele. Y está bien, pero también la otra, sobre todo cuando encontramos una energía vacía, totalmente vacía, que necesita alimentación, necesita ánimo. Entonces, en esto, la empatía tiene que ser la empatía positiva, la compasión como una transmisión de la alegría de ser vivo. Y también en esto, ¿cómo puedes transmitir algo que no vives, no has vivido? ¿Sabes? Si has perdido tú la alegría, ¿no? Entonces, ¿qué vas a transmitir? ¿No? Simplemente puedes decir, anímate, todo irá bien, eventualmente, algo así. Serán palabras muy huecas, ¿no?, que provocan, además, porque una persona que está viviendo el burnout, ¿no?, va a entender, va a captar enseguida que tú no estás, ¿me entiendes? Son palabras, nada más, ¿no?, consejos. Y como cuando acompañas a alguien que está muriendo, ¿no?, evitas las palabras huecas. No tengas miedo. No tengas miedo. Una de las frases peores que puedes decir, ¿no?, a alguien que tiene miedo de morir, por ejemplo. ¿Vale? No solo es ridículo, ¿no?, pero es obvio, ¿no?, que estás hablando de ti. ¿Entiendes? No es nada que transmites. No tiene sentido. ¿Entiendes? Pero si tú acompañas a alguien con paz, compasión, paz y compasión y ecuanimidad y coraje, eso se transmite.
eso se transmite, pero tiene que venir como vibración a través de tus palabras o a través de tu silencio. No importa, pero no son palabras así para llenar el hueco, ¿entiendes? No importa. Entonces, acompañar es un arte que viene de la práctica, de las prácticas. Y quería empezar con esto y para muchos de vosotros es repetir, pero merece la pena de hacerlo, ¿vale? De cómo comunicar en plan empática y cómo canalizar la energía de la compasión a la persona que estás acompañando. Entonces, las dos primeras prácticas aquí son para conectar con la empatía, ¿no? Con nuestra capacidad de sentir cómo, porque llevamos las heridas dentro de nuestro ser, de nuestro epigénero también, ¿no? Profundamente en nosotros. Entonces, primero, vamos con una práctica muy sencilla. Mano derecha, inspirando. Y expirando. Inspirando. Y expirando. Vale, esto es la práctica, ¿no? La primera práctica. Quería sugerir varios, por las palabras, ¿no? Algo que tiene sentido para mí y para ti otro sentido. Bueno, un sentido también, pero es singular y personal a ti. Por ejemplo, yo voy ahora. El miedo. Y cuando me toca, cuando tú conectas con el miedo que has conocido, no el miedo como idea, sino el miedo que llevas en ti, que has conocido en ti, tocas esto. Y dejar abrir. La rabia. Culpa. La tristeza. La pérdida. La contradicción. La confusión. La ansiedad. Una pausa aquí.
Ahora con la otra mano. Esta vez en silencio, ¿vale? Yo voy a tocar una cualidad que aprecio en mí, una cualidad positiva que aprecio en mí y dejar abrir y respirar. Toma tu tiempo, ¿eh? Para conectar de verdad sin nombrar así fácilmente. Dejar abrir, radiar. Último, la empatía, negativa y positiva. Negativa en el sentido de lo que hemos sufrido, lo que hemos celebrado, lo que hemos vivido. Va junto. Empatía positiva y negativa. Ahora, la práctica de la compasión que hemos hecho, que ha elaborado con muchos de vosotros, vamos a destilarlo en uno. ¿Vale? Entonces, la inspiración, desde la empatía viene la compasión, la conexión, el impulso de aliviar el sufrimiento de alguien frente de ti. Entonces, con la inspiración, escuchando a la persona enfrente de ti. Como yo estoy escuchándote a ti, ahora con la inspiración, tú me estás escuchando aquí. La pausa para conectar con la fuente, hablaré más de la fuente al final, la trascendencia, es decir, algo más allá que tu pequeño ser, pequeño cuerpo, pequeño corazón, pequeño mente, con algo, quizás no tiene nombre, pero una fuerza, ¿no? Entonces en esta pausa, conectando con esta fuerza y con la expiración, dejando fluir por tu mirada, por el gesto, por tu presencia a la persona enfrente de ti, en este caso yo, ¿vale? Entonces yo estoy recibiendo mucho, pero a la vez tengo que conectar con muchos de vosotros también. Eso es lo que hay. Entonces la inspiración, estoy conectado y escuchando tu sufrimiento, lo que sea, tus heridas, lo que sea. Con la pausa de conectar con la fuente, mi palabra, y con la expiración, dejando fluir. Y la pausa al final, muy importante la pausa al final, para dejar espacio, para que el universo
la fuente entra aquí, ¿no? No estás personalizando las cosas, eres canal, y eso es muy importante en el acompañamiento. Eres un canal, por eso preferimos hablar de acompañar, ¿no? Y no cuidar. ¿No? Cuidar es muy dualístico, acompañar, estás al lado de alguien, ¿no? Y no hay esta barrera, no hay superioridad, estás acompañando, canalizando y recibiendo a la vez, y acompañado a la vez. Entonces, otra vez, escuchando desde tu empatía, reconociendo la pausa, conectando con la fuente en la manera en que lo entendéis y dejar fluir sin ambición, simplemente como una simbiosis, si quieres. Y dejar fluir. Ya que tienes la práctica, cierra los ojos, imagínate a alguien en tu vida ahora que está sufriendo, ¿no? Que está sufriendo quizás del burnout, quizás por su depresión, lo que sea, alguien que está sufriendo, alguien que tiene problemas ahora. Entonces, escúchale y haz esto, ¿no? con esta visión mientras que practicas. ¿Sí? Inspirando es escuchar, conectar empáticamente con su sufrimiento, la pausa para conectar y con la expiración, simplemente como una entrega, pero sin controlar y manipular, simplemente canalizando hacia esta persona. Y la pausa al final que permite entrar, ¿no? La gracia de la fuente, si quieres. Sigues con esto un rato. Ahora vamos a seguir con la misma práctica, haciendo el movimiento por última vez. Y terminamos con unos minutos haciendo la misma práctica, simplemente con intención y respiración. Es decir, con la inspiración escuchando, sin interferir, sin interromper. La pausa, el canalizar y la pausa.
¿Qué? Entonces, esto aquí, con la mano derecha otra vez, es lo que estás sufriendo. El malestar, la confusión y todo esto que reconoces. Y en esto, haz una voz, porque la voz allí ayuda a respirar y a abrir. Y la voz que utilizamos es simplemente como un suspiro, ¿no? De ¿vale? Entonces, cuando haces esto, conectas con tu confusión, toda la resistencia, sentido de impotencia, todo esto. Otra vez. Con la otra mano, ahora, conectas con la fuente, con el universo. Lo que necesitas, lo que necesitas. En un gran círculo. Lo que necesitas. Y ponlo aquí, en tu corazón. Conectas esta fuerza en ti. Es algo que estoy haciendo, bueno, ayer he hecho con un joven que ha estado en una depresión tan tremendo que ha pensado de suicidio y todo eso. Y hemos constatado que su sufrimiento es el miedo de vivir y todo esto. Y entonces esto para él fue el coraje que sentía que venía. Y conectando con la fuente, el coraje y poniéndolo aquí. Entonces vamos 3 veces. Lo que necesita. La cualidad. Conectando, inspirando, recibiendo y dejando fluir en ti. Ahora las 2 manos conectando con la fuente, conectando con esta cualidad, absorbiendo, dejando penetrar y abrir, emanar de ti, algo que no tienes que generar. Otra vez, abriendo y conectando con la fuente y la cualidad que te hace falta, que necesitas, en lo que tienes que hacer para acompañar a tu padre, por ejemplo, y dejar fluir de ti.
última vez. La práctica es tener fresco todas estas cualidades, ¿no? Tenerlo presente en tu presencia, la compasión, la trascendencia, que no es muy complicado, pero el paso importante es de integrar, ¿no?, las prácticas, o las prácticas que te gusta hacer, como algo regular, como parte de tu vida, y de seguir despertado, no dormido. Hay mucho trabajo que hacer desde mi vista, ¿no? Mucho trabajo que hacer ahora para contribuir a los cambios. También este virus ha abierto, ¿no?, las puertas. Hay sentido colectivo de que no hay normalidad ahora. Regresar a la normalidad no tiene sentido. ¿Regresar a qué? Algo que no funcionaba muy bien o beneficiaba a muy poca gente. Ahora es una oportunidad también para contribuir a algo mejor, y en plan hospital y cuidar y residencias y todo esto. Es el momento de cambiar, quizás de integrar esta dimensión espiritual en todo esto, de humanizar, de normalizar la mortalidad, de no tratarlo como fracaso, por ejemplo. Muchos temas que han surgido, y económicamente también, que están muy relacionados a todo esto, este tema. Es el mismo tema, ¿no?, con el drama del virus y de un peligro muy real. Pero los cambios ahora podemos conectarnos y contribuir, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no?, en estos cambios. Entonces, gracias por participar, y si el universo quiere, un día nos vemos otra vez. Y no me importa si sea la pantalla o presencial. Claro, presencial hay el placer, ¿no?, de un abrazo y besos y tal. Pero la verdad es que estos meses, ¿no?, he aprendido poco a poco a apreciar esto y de sentir, ¿no?, la presencia a través de esta magia, ¿no? Para mí es magia total todo esto. El Zoom magia, ¿no? Pero también permite los encuentros donde no tienes que venir a mi casa o a un centro, o a veces coger un tren o avión. Estamos aquí. Hay cosas que no se puede hacer, claro, pero muchas ventajas también. Entonces, gracias a Viñana por invitarme otra vez. Gracias, muy agradecido.